Amén. En este día damos gracias a Dios porque nos permite un día más poder hacer este culto de adoración junto a mi familia. Hay un gozo en mi corazón poder hacerlo. Bueno, hemos tenido algunas pequeñas dificultades, nada grave, hermano, pero ha impedido que podamos hacerlo, pero hoy día estamos aquí, con todo el gozo, el amor hacia Dios para poder hacerlo, exaltar su nombre, y vamos a comenzar este culto glorificando a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como se acostumbra en el pueblo de Dios, cantándole primeramente a Dios. Vamos a cantar esa hermosa alabanza que dice: salvo y navego, nota mi mayor. Salvo, navego en la nave salud, cantando el nombre del bendito Jesús. La proa puesta al Edén celestial, rápida se aleja de este mundo mortal. Su ruta al cielo, su enseña la cruz. Ya eleva el áncora la nave salud. Todos subir a bordo sin temer al mar. Y Jesús la manda y el mejor capitán. Diestro en piloto surcará el fiero mar, sin que la nave llegue a zozobrar. No hay dicha igual a la del alma en Jesús. Salva por su sangre, navegando en su luz. Su ruta al cielo, su enseña la cruz. Ya eleva el áncora la nave salud. Todos subir a bordo sin temer al mar, que Jesús la manda y el mejor capitán. No más pecados del cielo ya del Señor, mi guía sea su evangelio de amor. Pronto, muy pronto llegaré a Canaán. Gloria a Jesucristo, celestial capitán.
Ya eleva el áncora la nave salud. Todos subir a bordo sin temer al mar. En Jesús llamamos el mejor capitán. Amén. Qué maravillosa es este barco que va manejado con el mejor capitán, ¿cierto? Vengan vientos, vengan tempestades. Nada podrá hacer que esa barca se salga de su ruta porque la ruta es el cielo. Decía la alabanza, su ruta es el cielo, su enseña la cruz. La cruz nos enseña que para allá vamos. Eso fue lo que vino a hacer nuestro Maestro a este mundo, a dar su vida por nosotros, a mostrarnos el sacrificio de la cruz, que era algo tremendo, pero a la vez maravilloso, porque la victoria que Él tuvo en esa cruz fue para nosotros la vida eterna que hoy día el Señor nos ha dado por promesa y que sabemos que si somos fieles un día estaremos con Él. Dice la Biblia que estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero hubo un maravilloso hombre, hubo un maravilloso ser que quiso ponerse en su lugar y en mi lugar. Y hoy está ahí a la diestra del Padre, dice, intercediendo como el abogado, porque le fue dado un nombre por sobre todo nombre, y ese nombre es Jesús, o Jesucristo, nuestro amado Salvador. Su palabra devocional va a estar en una oración que hizo un hombre estando en cautiverio, pero Dios le permitió darse cuenta de que la oración tiene mucho poder delante de Dios. Y este hombre fue usado para poder reconstruir los muros de Jerusalén. Y este hombre no hubo un impedimento al estar en cautiverio, porque este hombre halló gracia delante de Dios, como gracia también de aquel rey que él le servía. No sé si han leído la historia de Nehemías, el copero del rey Artajerjes. Así que vamos a leer en Nehemías 1, todo el capítulo 1, vamos a leer esa oración que dice oración de Nehemías sobre Jerusalén. ¿Y qué nos está mostrando en esta oración? Que usted y yo podemos ayudar a orar, interceder por aquellos. Pero Dios tiene la última palabra, porque la voluntad es de Dios. Dice así en el nombre de Jesús. Amén. Palabra de Nehemías, hijo de Azalías, aconteció en el mes de Quisleus, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado en la cautividad por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia está un gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré y hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel, tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si volvieres a mí, guardaré mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre.
Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté atento tu oído a la oración de tus siervos y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Dios bendiga esta maravillosa oración que hizo este hombre, porque le pidió a Dios primeramente perdón. Primeramente llegó diciéndole lo grande, fuerte y temible que es Dios. Y cuánto muchas veces llegamos orando diciéndole, pero ¿por qué, Señor, a mí? ¿Por qué? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta prueba? ¿Por qué me está pasando esto a mí si yo soy tu hijo? Primeramente este hombre nos está enseñando que a Dios hay que reverenciarlo, exaltándolo y entendiendo que Él es Dios. Que nosotros no somos quienes para cuestionar los propósitos de Dios, el camino de Dios, lo que Él quiere trazarnos, sino que Dios nos ayude, porque la palabra es para corregirnos, enseñarnos. Que siempre, hermanos amados, como este hombre, debemos ponernos en el lugar del pecador. A lo mejor muchas veces usted no ha hecho ese tipo de cosas, pero siempre debemos decir, Señor, tu iglesia te hemos fallado. Porque yo he escuchado mucho que dicen, tu iglesia falla, tu pastor falla, todos fallan. Pero inclúyete como lo hizo Nehemías, porque halló gracia delante de Dios. Yo siempre me acuerdo, ahora me responde la misma Biblia donde dice que Moisés fue el que hizo esta oración delante de Dios, diciendo que si el pueblo se humillaba, Dios los volviera a escuchar. Porque le dice, si el pueblo pecaba, Dios le había dicho que Él lo iba a dispensar, o sea, lo iba a echar entre los pueblos por desobediente. Pero si ellos se volvían y guardaban la palabra, Él volvería, dice, aunque estuvieran en los extremos, dice, en los extremos de los cielos, de allí los recogeré, dice, y os traeré a un lugar que escogí para habitar allí mi nombre. Y ahí está dándole la profecía, la promesa a Israel, como también al pueblo de Dios, porque después dice, y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. No solamente está hablando de Israel, está hablando también de ese pueblo que Él iba a hacer, que somos usted y yo ahora, la iglesia de Cristo. Porque el pueblo de Israel es el pueblo elegido, pero nosotros somos el pueblo redimido, a precio de sangre. Qué maravillosa es su palabra. Podamos, como el Señor nos enseñó en el Padre Nuestro, siempre llegar, Padre Nuestro que estás en el cielo, entender que Él es grande. Amén. Y decirle, Señor, perdona mis pecados. Tenemos que entender que Él está arriba y nosotros estamos humillados en la tierra. Amén. Tenemos que humillarnos. Por eso la Biblia nos enseña que debemos ser como los animalitos, como aquellos que quizá en la tierra no significan nada, pero ellos saben quién es Dios. Los árboles saben quién es Dios. Las aves saben quién es Dios. ¿Y tú sabes quién es Dios? Ayúdanos, Jesús. Aquí la Biblia dice que es un Dios fuerte, grande y temible. Otro día escuchaba al pastor David que decía, va a llegar el momento, hoy se predica mucho del amor. Aquellos que han tomado la palabra para hablar puras bendiciones, hablan solamente del amor de Dios, que no es malo, porque el amor de Dios es maravilloso, por eso estamos aquí. Pero va a llegar un momento cuando esta iglesia parta del escenario de esta tierra, y aquellos que queden en la gran tribulación, aquellos 2 testigos, aquellos que van a ser sellados, van a tener que hablar del Dios de fuego consumidor. Porque aquí la iglesia pareciera que no quisiéramos escuchar que Él es fuego consumidor. Muchos no creen que Dios castiga. Y la Biblia dice que es fuerte y celoso. Y que castiga a todo aquel que ha tomado por hijo. Por eso leamos la palabra completa. No leamos la frase que nos gusta nomás, la bonita. No leamos también el otro filo de esta espada. La Biblia dice que es una palabra de doble filo. Pero a veces nos gusta una sola parte. Mucho le gusta solamente que Dios es el que nos fortalece, como dijo Pablo, pero no leen para atrás que él estuvo en necesidad, que Él estaba preso cuando escribió esa carta,
que él había pasado hambre, había pasado frío, había pasado persecución. Esas partes no se gusta leer, pero sí nos gusta decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y es cierto, todo lo podemos, pero cuando aprendemos a caminar con nuestra cruz. Dios nos bendiga meditando en esta oración que hizo este hombre por el pueblo de Israel. Los muros estaban derribados, pero este hombre quería ayudar a levantar esos muros. Así como hoy día un remanente, dice aquí hay. Este es un pequeño remanente que tratamos cada día, las veces que hemos podido grabar, podemos hacer el culto, tratamos de levantar los muros caídos. Y decirle, hermano, levántate, sé valiente, esfuérzate y sigue caminando. Porque viene la redención, Cristo viene, aleluya. Y meditando en esta palabra vamos a ir a orar y le voy a pedir a Carolina que nos levante la oración. Amén. Hemos orado al Señor, así que ahora vamos a cantar esa hermosa alabanza que dice, el monte Sinaí temblaba, en nota sol mayor. Sinaí temblaba porque Jehová estaba allí. El pueblo de Israel venía porque Jehová estaba allí. Tu corazón está temblando, es porque Jehová está aquí. Tu corazón está temblando, es porque Jehová está aquí. Levanta tus manos al cielo, el Rey de Reyes está aquí. No pierdas justo ahora tu fe, Él te quiere bendecir. Adórale con el Espíritu, muy cerca Dios está de ti. Aquel que descendió en el monte, aleluya, descendió aquí. Amén. El mar rojo se abrió porque Jehová estaba allí. Elías venció a los Baales porque Jehová estaba allí. Salomón inauguró el templo, es porque Jehová estaba allí. Si hoy estamos reunidos, es porque Jehová está aquí. Si hoy estamos reunidos, es porque Jehová está aquí. Levanta tus manos al cielo, el Rey de Reyes está aquí. No pierdas justo ahora tu fe, Él te quiere bendecir. Adórale con el Espíritu, muy cerca Dios está de ti. Aquel que descendió en el monte, aleluya, descendió aquí. Levanta tus manos al cielo, el Rey de Reyes está aquí. No pierdas justo ahora tu fe,
al Señor en esta tarde por esta hermosa alabanza. Vamos a dejar oportunidades a nuestra familia. Amén. Dios bendiga a mi esposo. Agradecemos al Señor por poder compartir este video junto a la familia y también junto a ustedes, hermanos amados, y poder meditar en la palabra, ¿cierto? El Señor, cuando habla de sabiduría y que el pueblo pueda obtener sabiduría, es cuando nosotros leemos la Escritura. Porque si el Espíritu de Dios que mora en nosotros está allí para ayudarnos, socorrernos, y nosotros tenemos que ir a la lectura y conocer al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es porque el Espíritu nos alienta, nos insta a poder leer la palabra y poder tener el conocimiento para que nadie pueda engañarnos. Por eso que el Señor Jesús dijo, antes que los terremotos y las pestes, cuidado con el engaño, en Mateo 24. Así que gracias al Señor. Juanito también decía que debemos estar anclados allí en Cristo Jesús. Así que gracias al Señor damos por este privilegio de poder compartir y aferrarnos a la palabra del Señor, porque esa es nuestra esperanza. Amén. Y que nunca tiene que fallar nuestra fe, mi hermano amado. Vamos a pasar dificultades. El Señor Jesús nunca dijo que no íbamos a pasar cosas en esta tierra. Él dijo que las aflicciones vendrían, a veces persecuciones, problemas, tanto monetario, pero debemos de confiar en el Señor. Ustedes recuerdan cuando Israel pidió rey. Amén. Y Dios le habla al profeta y le dice que no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Y lo que Dios quería que Él, el mismo Dios, quería gobernar a Israel. Pero Israel, a través de su porfía, en su corazón, como vio que los otros pueblos tenían rey, ellos también querían. Pero sabe usted que Dios quería Él mismo reinar. Y como Dios es tan sabio y le dijo, está bien, le voy a dar rey, pero le voy a dar un rey conforme a su corazón. Un corazón perverso como ustedes también, yo le voy a dar un corazón a un rey con un corazón perverso. Y así, hermanos amados, la vida de Saúl, y usted la conoce. Entonces, desde el huerto del Edén que nosotros, los seres humanos, hemos sido, hermanos amados, contumaces y porfiados. Así que gracias damos al Señor por este privilegio de poder compartir junto a ustedes en esta tarde. Muchas bendiciones, un abrazo desde acá de nuestra ciudad, de nuestro hogar para ustedes, mi hermano. Bendiciones. Amén. Que Dios bendiga a mi esposo. Dios bendiga su gratitud delante del Señor. Sigue la oportunidad. Yo también quiero dar gracias al Señor por la vida y la salud que me ha dado. Me ha guardado todo peligro, toda maldad. Quiero agradecer a todos los hermanos que me preguntaron por lo que me había pasado. Y el video anterior también porque estaba con el... ¿Cómo se llama? Eso, que me sostenía el brazo. Pero ahora estoy mejor, sí. En mi brazo igual de repente me dan como unos tirones, pero ya nada más grave. Quiero agradecer a todos los hermanos que se preocuparon, que mandaron bendiciones y saludarlos a todos, y eso sería mi gratitud. Amén. Que Dios bendiga a nuestra pequeña. Bueno, las que somos mamás siempre van a entender que para nosotros siempre nuestras hijas van a ser nuestras pequeñas, aunque crezcan, nuestras princesas, nuestras lindas hijas. Dios bendiga a mi hogar. Doy también gracias al Señor en esta tarde porque una vez más podemos estar reunidos como familia delante del Señor. Dando muchas gracias porque porque Dios ha sido con nosotros, dando muchas gracias porque Dios es el que nos bendice, el que nos guarda. Agradecemos todo lo que Dios hace por nosotros y damos gracias a todos nuestros hermanos que siempre nos están escribiendo, saludando. Damos gracias porque bendice a nuestras hijas con sus oraciones, a mi esposo, a mi vida. También están siempre preguntando cómo estamos y hemos ahí entablado una amistad con nuestros hermanos. Así que Dios bendiga a lo largo de Chile, como a lo largo de este mundo, todos nuestros hermanos que nos escriben,
que ven los videos. Dios les bendiga mucho, y hoy en esta tarde una vez más nos hemos dispuesto nuestro corazón para alabar y bendecir el nombre de Jesús. Les mandamos un cariñoso saludo a toda la familia, a todas las familias que se reúnen a ver estos videos, a nuestros hermanos de acá de Valdivia, nuestros pastores, familias, diáconos, hermanos de la iglesia de Valdivia, como también a lo largo de aquí del lugar del Arenal, en Isla del Rey. Hoy día igual quiero mandar un cariñoso saludo a nuestra familia, que hay algunos que ven estos videos. Hoy día estuvo de cumpleaños mi suegro, el papá de mi esposo, cumplió 100 años. Así que Dios bendiga. No pudimos estar en ese lugar por tiempo, porque mi esposo está allá trabajando, y de acá igual es un lapso de tiempo para llegar así, pero aquí acordándonos de él, de nuestro anciano. Pero ya tendremos la oportunidad de ir a saludarlo, ir a verlo. Así que Dios le bendiga a mi suegro, que también este año que pasó se bautizó en la iglesia. Dios bendiga a toda nuestra familia, a los que faltan, aquellos que todavía no quieren obedecer a la palabra, pero gloria a Dios por los que hemos creído. Así que damos muchas gracias en esta hora, y toda esta gratitud, mis hermanitos de ahí de Pino Guacho, de Corral, a lo largo de acá de Chile. Igual damos gracias, bendecimos a nuestro hermano Domingo, su familia, Domingo Muñoz. Damos gracias al Señor porque ayer nos llegaba una bendición. Nos vinieron a dejar un saco de papa, qué hermoso. Así que vamos a comer harta papa. Así que damos gracias al Señor porque Dios es el que toca los corazones. Y así que agradecemos a Dios, hemos estado bien. Bueno, las niñas han estado un poquito ahí, la salud media complicadita, su estómago que siempre anda en media, que no sé, hay tanta contaminación, tanta cosa ahora, hermano, y no somos libres de que no nos pasen cosas. Y por ahí unos pequeños problemas, de repente llega alguien cuando vamos a hacer el culto y no podemos tener gente en este lugar porque esa fue la orden que nos dio el pastor, de que debemos cuidar en nuestro hogar, y así que por eso muchas veces hemos postergado, porque igual han pasado cosas, pero hoy día estamos aquí. Y sé que muchos ya hoy día me escribían algunos preguntando, no han subido un video, pero aquí estamos hoy día. Así que esperando que este video sea de bendición para sus vidas como lo es para nosotros. Quiero cantar en esta tarde, quiero alabar a Dios. Hay una alabanza muy conocida que la hemos estado cantando todo este año. La aprendimos el año antepasado, a finales del 2019. Creo que fue un hermano chileno que hizo esta alabanza. La escuchamos ahí en Argentina, en un video de Argentina, pero es un hermano de Chile que la escribió. Es muy hermosa porque habla de que Él es nuestro alfarero, ¿cierto? Y que debemos ser valientes. Como le dijo, yo sé que la sacó de ahí, de donde Josué. Yo le invito a meditar lo que significa, lo que está ahí en Josué 1, verso 7 en adelante, porque una de las cosas que le advirtió a Josué, este joven valiente, le dijo el Señor que se esfuerce. Esforzarse significa hacer más de lo que yo puedo hacer. Esforzarme cuando yo no quiero hacer las cosas, me tengo que esforzar. Es como usted, hermano, en el trabajo. Muchas veces a lo mejor llega con flojera, con poco ánimo, pero como usted sabe que ese trabajo se lo van a pagar, usted se esfuerza para hacerlo. Y en las cosas del Señor debiera haber más esfuerzo. Debiéramos ser felices haciendo lo que Dios nos manda. Pero este hombre le dijo una cosa muy importante. No te apartes de mi ley, de la palabra, medítala de día y de noche. Y haz conforme, le dijo, de lo que está escrito en ella. Y ella hará entonces, dice, prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. Si usted y yo hacemos la voluntad de Dios, de su palabra, no la voluntad de hombre, sino la voluntad de Dios, ahí el Señor nos promete estar con nosotros donde quiera que vayamos. No es que el Señor va a ir donde nosotros y vamos a ir a pecar, no, es si nosotros hacemos la voluntad de Dios. Le invito a meditar esta alabanza. Y ahí Josué tomó a su gente y cruzó ese Jordán. Y hoy día cruzar ese Jordán significa pasar la adversidad, pasar el problema, que se abra ese mar, esos problemas que hay, y podamos pasar en seco con la bendición de Cristo. Pero hay que ser valiente y esforzado. En sol mayor, en nombre de Jesús. A vos, en el nombre de Jesús. Levántate.
victoria. Gloria a Dios. Y ahí le dijo Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo seré Jehová tu Dios y estaré contigo donde quiera que vayas. Aleluya. Dios mío, hoy vengo hasta aquí a rendir mi alabanza hacia ti. Soy solo barro, tú eres el alfarero. Moldea mi vida a tu parecer. Transfórmame y levántame y permíteme llegar al otro lado del Jordán. Mas tu voz me declara y me dice: yo estoy contigo, solo esfuérzate. Levántate y cruza este Jordán, que yo daré para ti la victoria. Levántate y cruza este Jordán, que yo daré para ti la victoria. Gloria a Dios, aleluya. Levántate, dice el Señor, sé valiente en esta tarde. Aleluya. Si estás en depresión, si estás pasando la prueba, si estás enfermo, acuérdate que está tu sanador. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, Dios mío, hoy vengo hasta aquí a rendir mi alabanza hacia ti. Soy solo barro, tú eres el alfarero. Moldea mi vida a tu parecer. Transfórmame y levántame y permíteme llegar al otro lado del Jordán. Mas tu voz me declara y me dice: yo estoy contigo, solo esfuérzate. Levántate y cruza este Jordán, que yo daré para ti la victoria.
hermoso cuando la Escritura nos habla de que aquellos hombres pasaron ese Jordán en seco, porque al otro lado estaba la tierra que iban a poseer, aquella tierra que Dios le había prometido a Abraham, aquella promesa, aquel pacto que había hecho con aquel hombre, estaba ahí cumpliéndose. Por eso la palabra dice ahí, en la alabanza, cuando Él declara y dice, levántate, es cuando Él habla. No es que yo le declare a usted cosas, hermano, yo no puedo hacer eso, porque si yo empiezo a usar esa palabra, declarar cosas, estoy pasando sobre la voluntad de Dios. Pero sí te puedo decir que el pasar el mar en seco significa al otro lado el propósito de Dios, la esperanza, la bendición que Dios tiene para nosotros, porque siempre después de la prueba, Dios tiene una bendición, siempre. Nunca va a ser para maldición el pasar prueba. La prueba es para limpieza, es para crecer, es para santificarnos en el Señor, es para crecer espiritualmente. Así que porque tenemos que seguir avanzando, somos pueblo de Dios. Glorificando a Dios, vamos a dejar a nuestra hija para que predique la palabra del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Primeramente quiero agradecer al Señor por la vida y la salud que Él me concede, por poder estar aquí, ¿no es cierto?, junto a mi familia para poder predicar su palabra. Agradecer a todos mis hermanos que siempre nos están saludando, nos están dejando un comentario. Y en este día me ha tocado a mí dar la reflexión, la palabra. Y la palabra se va a encontrar en Jueces, capítulo 16, del 28 al 31. Una historia, yo creo que sobre todo a los niños siempre se le cuenta, ¿no es cierto? Amén. Pero a los adultos también nos lleva mucha enseñanza. No es solamente conocer la historia de Sansón. Yo le puse a esta prédica Sansón y sus malas decisiones. En cada historia, en cada pasaje que nos deja la Biblia, podemos sacar una enseñanza. Cada personaje, ¿no es cierto?, siempre hay algo que nos deja y que tenemos que tomarlo también ahora nosotros espiritualmente y también en nuestra vida cotidiana. Sabemos, ¿no es cierto?, para un poquito, Sansón fue un hombre escogido por Dios para hacer una labor. ¿Cuál era su labor? Ahí lo vamos a ver y vamos a leer para que empecemos la prédica, que se va a encontrar en Jueces 16 del 28 al 31. Dice así en el nombre del Señor. Amén. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los mató al morir, y los que mató al morir fueron mucho más de los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y tomaron y lo llevaron y lo sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa, y juzgó a Israel 20 años. Amén. Sabemos, ¿no es cierto?, entonces, que Sansón fue levantado por juez. El Señor lo había escogido, ¿no es cierto? Dice, Sansón fue escogido. Ahí mi mamá me ayuda, por favor, en Jueces 13, del 1 al 5. ¿Leo? Lean. Dice así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová lo entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre en Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. El verso del día al 14 igual, por favor. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira, sé que
mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día, y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino el varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo, yo soy. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, como debe ser la manera de vivir el niño, ¿y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Amén. Hay un datito, no era cualquier ángel, sino el ángel de Jehová, y dijo, yo soy. ¿Y quién era el yo soy? Jehová mismo, o sea que ese era Jesús. Cuando en la Biblia se habla del ángel de Jehová, es el mismo Jesús. Porque podemos ver por varias citas, ¿no es cierto?, que se comprueba que él no es cualquier ángel, porque cuando se le arrodillaban, incluso después igual, ellos le hacen un altar para hacer un sacrificio, y él lo acepta. Sí, y en el 18, él le responde cuando él le dice, porque él no le van a hacer un holocausto, y ahí en el 18 le dice, mi nombre es, que es admirable. ¿Y cuál era una de las características que cuando Isaías habló, dice que él era admirable? Así que por eso, ese es otro tema, pero si usted estudia, es el ángel de Jehová, es lo mismo que decir Jesús, porque ahí le va dando las pistas. Volvemos a este muchacho que iba a nacer, ¿no es cierto?, que Sansón fue escogido antes de nacer para librar al pueblo de Israel. Sabemos que después de Josué no hubo un líder en sí, así como te voy a dejar, no, quedó Otoniel como el primer juez, pero después iban pasando que iban muriendo. ¿Y qué pasaba? Que el pueblo, como aquí mismo dice, volvieron a hacer lo malo. El pueblo de Israel tenía eso, que si no había alguien adelante, ellos volvían a hacer lo malo. Así es. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros muchas veces? Que igual las personas cuando dicen, no, es que no me ve el pastor o no estoy siendo visto por otro, vuelven a hacer lo malo. Y no tendría que ser así, porque nosotros, si tenemos la Biblia, tenemos la comunión con Dios, nosotros tendríamos que tener nuestra mirada en Dios solamente. Y el pueblo de Israel fallaba en eso, porque sus ojos no estaban puestos en Dios, sino era como el que los llevaba a esto, porque cuando igual Moisés decía a este pueblo, Señor, perdónalo, y siempre él los llevaba como al arrepentimiento, por decirlo así. Entonces el pueblo de Israel pasaba el tiempo, volvía a caer en lo malo, volvía a adorar dioses ajenos, caía en cosas. Entonces tuvieron que, en este tiempo, bueno, antes ahí los otros jueces, unos Gedeón, esta Débora, Otoniel, y así sucesivamente, hay muchos. Pero a Sansón le tocó por 20 años, ¿no?, cuando leíamos, ¿no es cierto?, en delante el devocional, la palabra cita, fueron 20 años que jugó Sansón. Y a este matrimonio, que era, ¿no es cierto?, porque no era cualquiera, yo creo que algo bien parecido, así como Zacarías y Elizabeth, no creo que el Señor tampoco iba a escoger a cualquiera que sean los padres, ¿no es cierto? A mí como un poquito su nacimiento me hace recordar a Zacarías y Elizabeth, a Juan Bautista, porque él también fue nazareo. Entonces, y aquí le dijeron varias cosas que no tenía que hacer ella, que era, dice, aquí tú nunca has tenido un hijo, en el 5 dice, pues aquí concebirá de dar un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. Después, cuando volvíamos a leer, después dice, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, ni comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. ¿Qué es un nazareo? No es no el que vive en Nazaret, no, eso es de una parte de ahí de Israel. No, nazareo es otra cosa. Apartado para Dios. Exacto. Nazareo significa, ahí me puede buscar número 6 del 1 al 21. Dice, separado o consagrado a Dios. Dice, hombre o mujer, que era puesto para parte para Dios. No solamente era para los hombres, también las mujeres igual podían ser nazareos. ¿Nazareos? Sí. Dice así, el voto de los nazarenos, o nazareos, perdón. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová,
Y ahí es chiquitito, igual dice ahí en la Biblia, esto es separado o consagrado. Alguna Biblia traen esa referencia. Se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, el vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace la vid, desde los granillos hasta los yejos, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará persona muerta, ni aun por su padre ni por su madre, ni por su hermano ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá. El día octavo traerá las 2 tórtolas y los 2 palominos y al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá en uno una expiación y el otro un holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día. Y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de 1 año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados, por cuanto fue contaminado su nazareato. Esta es pues la ley del nazareo. El día que se cumpliere el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión, y ofrecerá su ofrenda a Jehová un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasados con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote le ofrecerá delante de Jehová, y hará su expiación y su holocausto. Y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz, y Jehová con el canastillo de los panes sin levadura ofrecerá a sí mismo al sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero y una torta sin levadura del canastillo y un hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo, después que fuere raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido de la espaldilla separada. Después el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo, que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de los que sus recursos le permitieren. Según el voto que hiciera, así se hará conforme a la ley de su nazareato. Amén. Nazareato. Quise que leyéramos todo para comprender. Esto es lo que le quiso decir, ¿no es cierto?, a Manoa y a su esposa. Pero tenía una diferencia entre Sansón y este tipo de reglas, que Sansón era para toda la vida. Supongamos, antiguamente, incluso me parece mucho que hay una parte que Pablo dice, ahora me tengo que rapar. Hay una parte, ¿por qué? Porque él estaba haciendo voto. Era como cuando uno dice, hermano, yo voy a ayunar. Claro. Era consagrarse a Dios, era como tener un tiempo con Dios. Entonces la persona, ya sea hombre o mujer, tenía que consagrarse a Dios y estar un tiempo, ahí decía 7 días, 8, era lo que ellos se proponían en su corazón. Pero en cambio a Sansón le dijo que era de por vida. Lo mismo que Juan Bautista. Exacto, Juan Bautista era de por vida, tenían que ser completamente separados, tenían que estar su comunión siempre con Y Dios. eso era para los profetas. Exacto. Yo se lo tenía. Entonces, por eso. Pero en cambio supongamos, es como lo que usted ahora y yo hacemos, que es el ayuno. Que nos consagramos, no sé, nosotros ponemos un día. En cambio, ella era su esto de vestirse de una forma, su cabello de una forma, no tenían que comer ciertas cosas, no tenían que beber ciertas cosas, pero era por un tiempo. No podían ir a velorios. No, tenían que estar totalmente separados de alguien muerto, porque si no, y ahí decía, si alguien se moría junto a él y pasaba a tocarlo, tenía que llevar ciertas cosas, ciertos animales para ser purificado y todo ese tipo de cosas. Entonces,
Pero a Sansón, el Señor le dijo esto que era de por vida. Por eso le dijo que no tenía que pasar navaja, que tenía su, ¿cómo se llama? Guedejas. No sé si han visto ahora los judíos que se dejan así como 2 chochitos aquí a los lados y su sombrerito. Ya, esas guedejas eran las que tenía, pero en todo su cabello, Sansón. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué Sansón tomó malas decisiones? Primero, Ahí en el, disculpe, dime. para ayudar, para lo que ¿Sí? dijiste, ahí en el capítulo 7, del 13 al 7, donde habla el De- nacimiento de él, dice, Ya. dice, y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no beberás vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Exacto. Ahí la diferencia un poquito del nazareato, que había que por un tiempo los que querían hacerlo, cualquiera podía hacer, por eso decía hombre o mujer, pero en cambio Sansón le dijo durante toda su vida. Era separado para Era separado para Dios. Pero ¿qué pasó? Ahí me pueden ir viendo, si alcanzan a ver, una es Jueces 14 del 1 al 3, después tengo Jueces 14 del 5 al 9, Jueces 16 del 1 al 3, Jueces 16 del 4 al 22, ahí vayan, usted ahí, mami, tú dile cuál. Ya. Dice, Sansón tomó malas decisiones. ¿Por qué? Porque no siguió los mandatos que le había dicho el ángel de Jehová, que le había dicho regla, y no fue culpa de sus padres porque sus padres se lo dijeron, sus padres siguieron al pie de la letra todas las reglas que el ángel de Jehová le había mandado. Pero ¿qué hizo Sansón? Primero, tomó por mujer a una filistea. Después dice, contaminó su cuerpo, incumpliendo su voto de nazareo al tocar a ese león muerto. Tomó por mujer a otra mujer ramera y filistea, y después tomó a otra filistea llamada Dalila. Primero, tomó a una mujer filistea, 14 del Jueces 1 al 14 del 1 al 3. Descendió Sansón a Timar y vio en Timar una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y su madre, diciendo, yo he visto en Timar una mujer de las hijas de los filisteos, ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tu hermano, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Amén. Sabemos que después de esto venía de parte de Dios que hiciera esto, porque iba a matar a varios filisteos por lo mismo después. Si usted, le invito a que lea toda la historia de Sansón. Pero principalmente el Señor, en una de las cosas que le dijo, es que no tomaran mujeres de otras partes, de pueblos cananeos, de otros pueblos. ¿Por qué? Porque los llevarían a la idolatría, a apartarse de Dios. Sabemos que esto después fue por voluntad de Dios, ¿no es cierto? Pero al final igual lo engañaron, después le dieron la esposa a otra persona porque él se fue, como que no estaba, por decirlo así en una palabra bien, no estaba ni ahí, no quería, se fue a su casa y después dijo voy a ir a ver a la esposa, y al final la esposa igual se le dieron a otro, y ahí mató a no sé cuántos filisteos. Pero ¿qué pasó? Por tomar una mujer filistea, que tendría que él haber tomado una mujer del pueblo de Israel. Después dice, contaminó su cuerpo, incumpliendo su voto de nazareo al tocar a ese león muerto. Jueces 14 del 5 al 9. Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a la viña de Timnat, he aquí un león joven que se venía rugiendo hacia él, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó el león, como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues, habló a la mujer. Ella agradó a Sansón, y volviéndose después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel, y tomándolo en sus manos se fue comiendo por el camino, y cuando alcanzó su padre, su madre le dio también a ellos que comieran, mas no le descubrió lo que había tomado aquella miel del cuerpo del león. ¿Y por qué cree que no le dijo a sus padres que de dónde lo había agarrado? Porque eso se lo habían mandado a ellos. Porque sus padres tal vez estaban todo el tiempo, Sansón, no debes hacer esto. Sansón, tienes que cuidar de hacer esto otro.
Entonces él a sabiendas les dio de comer, pero no les dijo de a dónde lo había sacado. Y no es que el Señor no hubiera podido, supongamos aquí, no es que le dijo que no matara al león. El problema fue que en el 6 dice sin tener nada en su mano, o sea que lo tomó, lo mató y después volvió a agarrar de donde estaba el cuerpo muerto del león. Entonces, ese es el problema, porque el Señor, por eso yo le hacía a mi mami leer todo lo que era del Nazareo, porque decía que no tomaran ni siquiera rozaran a un muerto. Claro, o sea, lo malo no habría estado que lo mató porque lo atacó. Exacto. Pero él dice que después de algunos días vino Él quiso ir a y ver. pasó a tomar. Fue Contaminado ya. claro, Sansón era muy desobediente, sí, porque él, por algo que después dice, le dio también a ellos, como dice, mas no le descubrió que había tomado aquello del cuerpo del león muerto. ¿Por qué? Porque él sabía que estaba mal, pero lo hizo igual. Entonces vemos desde ya, empezó que tomó por mujer a una filistea. Después, que incumplió su voto por tocar a un león muerto, porque él no debía tocar a algo muerto, sea lo que sea. Por eso está todo un pasaje ahí que leyó mi mamá, que no, lo que no debía hacer. Ahora, tomó por mujer a otra mujer ramera y filistea. Jueces 16, del 1 al 3. Dice, fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y sus cerrojos se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Amén. Sabemos que una persona apartada para Dios tiene que andar en santidad, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó aquí? Sansón se acostó con una mujer ramera. Desde Sí. ya, Cometió adulterio porque igual él estaba casado. exacto. Sí. Entonces él, su cuerpo ya no estaba santificado porque desde ya contaminó su cuerpo con el león muerto que lo tocó y ahora se había juntado con una mujer ramera. Y él estaba en voto de nazareo. Entonces él no podía hacer este tipo de cosas. Más encima que ya se había casado, aunque le hubieran dado la esposa al otro, él seguía casado. Y después dice, tomó por mujer a otra filistea, que este fue su fin, por así decirlo, llamada, yo cuando de repente leía y decía, Dalila, pero no es la misma mujer, pues es otra, porque aquí estuvo en Gaza y acá está en otra parte. Sí. Entonces, pero esta mujer igual no era de los trigos muy limpios, como se dice, no era muy buena. Por eso dice, tomó otra mujer llamada Dalila, que está en Jueces ahí 16, del 4 al 22. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soré, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes, aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombre al acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando se toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí que tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas y que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él los rompió con sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme, pues ahora cómo podrás ser atado. Entonces le dijo, si tejieres 7 guedejas de mi cabeza,
con la tela y las asegurares con la estaca, y ella le aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela, y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces, y no me has descubierto aún con qué consiste tu fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras, importunándole su alma, fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego se despertó él en el sueño y dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Yo meditaba y decía, todos siempre dicen, Sansón perdió su fuerza porque le raparon sus guedejas. ¿Y sabe cuál fue el problema? No fue ese que le raparan, porque la fuerza la fuerza del Señor es algo espiritual. ¿Sabe cuál fue el problema? Fue que él le descubrió su corazón. Le entregó su corazón a Dalila en vez de tener el corazón solamente para Dios. Ese fue el problema. Guardado para Dios. Exacto. Ese fue el problema. Yo siempre meditaba porque siempre decía, no, es que Sansón perdió su fuerza porque le raparon la cabeza. Yo decía, tiene que haber algo más allá. Y era eso, que él dejó el primer lugar que tenía que haber sido para Dios y se lo entregó a la mujer, que más encima lo engañó. Y por eso Jehová se apartó de él. Porque imagínense, antes él incumplió de tomar mujer filistea y seguía con su fuerza. Después incumplió de tocar ese león. Vemos la misericordia de Dios porque el Señor puede haberlo matado inmediatamente. Incumpliste una, chao, por decirlo así. Pero ¿qué pasó? Incluso tomó una mujer ramera. Su cuerpo ya no estaba en santidad. Pero ¿qué pasó con la última? Que él le entregó su corazón. Porque dice que él se enamoró. Sí. Entonces le descubrió su corazón. Y ahí fue el problema. Porque se apartó de todo. Es como el ejemplo que muchos dicen, no, si Adán y Eva pecaron porque comieron el fruto, otros le dicen que la manzana. No. Y no fue eso, fue la desobediencia. La desobediencia nos aparta de Dios. Exacto. Cuando no obedecimos. Por eso que yo me decía, solamente era porque le cortaron las guedejas. Fue su desobediencia. Era su desobediencia y que su corazón no dejó que estuviera en primer lugar Dios. Sino prefirió que en primer lugar estuviera Dalila y dejó que Dalila, como dice él, como que ella iba diciéndole, pero ¿cómo dices que me amas si no me dices qué es lo que usó la astucia que usa. Fue astuta como lo que hace el enemigo. Y aquí enemigo. ponía algunos igual que tomaron malas decisiones, que era Saúl y Adán. Sí. Y fue por lo mismo, porque dejaron a Dios en primer lugar. ¿Por qué? Entró el orgullo. Bueno, Adán tomó la decisión de seguir y tomar y comer el fruto. Saúl, por su orgullo, que él pensaba que podía hacer más, también dejó de lado a Dios. El problema de estos hombres es que dejaron a Dios y que tuviera el primer lugar en su corazón. Ese fue el gran problema. No fue que le cortaran las guedejas, fue que dejaron que Dios tuviera el primer lugar en su corazón. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener, a Dios en primer lugar. Si tenemos a Dios en primer lugar, todas las demás cosas nos van a ayudar a bien. Ese fue el éxito, esa fue la prosperidad de Josué. Exacto. Porque Josué hasta el final de sus días La prosperidad de José también. termina diciendo, no sé ustedes lo que van a hacer, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Él ya estaba por partir. Y esa tiene que ser nuestra meta. Que si Dios siempre está en primer lugar, siempre, aunque hayan problemas, vamos a ir de victoria en victoria. ¿Y cómo entendemos eso? Con la palabra. Con la palabra, porque le dijo a Josué, no te apartes de mi palabra. Y vemos que Sansón, por más... Yo me imagino a los papás de Sansón ahí, porque este era un joven de 20 años.
Y dele que de Sansón hace eso, Sansón. Y la ley dice así, la palabra dice Pero así. él tomó sus propias decisiones. Por eso que hay veces que los papás nos pueden dar los mejores consejos, pero nosotros somos los porfiados. Y para acatar algo, también esto nos ayuda a la gente, a todos los hermanos, que cuando Dios te da un don o te da un ministerio, primeramente hay que entregarse tan a Dios para que el orgullo no salga a florecer, porque el orgullo está en el corazón del ser Exacto. humano, de ahí emanan las cosas Porque malas. Sansón igual se creía que él tenía fuerza. Exacto, Era pues. así valento, porque si usted se... que vengan los filisteos Sí, y cosas así. claro. Porque él, imagínense, él era tanto que se le había entrado su orgullo porque había dejado a Dios de lado, que en la última cuando le dice... Él pensó, dice ella... Voy a hacer lo mismo ahora. Dice su cabeza, ella comenzó a afligirlo y Sansón los filisteos sobre ti, este despertó de su sueño, esta vez saldré como las otras Claro. y me escaparé. Pero ¿qué pasó? Que Jehová se había ido de él. Y por eso nos hace entender que, como dice la palabra, separados de él, nada podemos hacer. Aquí Jehová se apartó y hasta ahí llegó Sansón. Por eso, porque cuando Dios te entrega algo, tú tienes que cuidarlo. Tienes que hacer lo que Él te dice. Aquí le dio instrucciones muy claras, pero Él no las siguió. Y entender que el poder es de Dios. Exacto, no es de uno, porque imagínense aquí, Jehová se fue y hasta ahí nomás llegó Sansón. Vamos a ver en qué cayó Sansón, por qué no hizo lo que decía la palabra. Vamos a leer bastante porque cayó en varias cosas. Proverbios 1, del 8 al 10. Tenemos Proverbios 19, de 19-20. Tenemos Proverbios 3, del 7 al 12. Tenemos Deuteronomio 7, del 1 al 6. Y después Timoteo 4, 12. Ahí me ayudan a leer, por favor. Proverbios 1, del 8 al 10. Dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Amén. Aquí vemos en lo que falló Sansón. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Yo me imagino a Manoah y dile, hijo, cuando le dijo, hijo, no hay, o su mamá le dijo, no hay mujeres entre tus hermanos, no hay mujeres para que tú tomes una esposa. Sus padres le dijeron eso, pero ¿qué dice aquí? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán en tu cabeza y collar a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientes. ¿Y qué pasó? A Sansón los pecadores lo engañaron. Sí, porque la vez pasada, en la prédica que me tocó la vez pasada, hablamos de cuando la madre la dirección la da la mamá y el papá es la instrucción, po. Y aquí Sansón, y a ella le dieron que había que dirigirlo, para ella le fue entregado. Exacto, primeramente. pero ¿qué pasó? Que Sansón hizo caso omiso a las instrucciones y a la dirección de sus padres. Es que sabía que él era diferente, había sido apartado. Exacto. Había sido escogido, pero se le fueron los humos. Sí, se puso orgulloso. Exacto. Proverbios 19-20. Dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Y Sansón no alcanzó a tener vejez. ¿Por qué? Porque no escuchó el consejo y la corrección, y entonces Sansón no alcanzó a ser viejo. Por eso que decía, para que seas sabio en tu vejez. Pero como él no siguió el consejo, ni tampoco quiso tal vez la corrección, porque yo imagino, tal vez la historia no sale, pero sus padres tal vez lo pasaban corrigiendo, le tocó morir joven por su desobediencia. ¿Qué dice Proverbios 3, del 7 al 12? No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Cómo que Jehová no castigaba, decían algunos? ¿Cierto? ¿Qué nos decía aquí? Que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Sansón, no es que yo me quiero casar con ella. Me gusta, en otras palabras, me quiero casar.
Mejor dice, teme a Jehová y apártate del mal, dice. Sí, porque en ningún momento le consultó a Dios. No. Lo hacía, aunque después dice, es cierto que venía de Dios, porque al final Dios igual nos deja tomar nuestras decisiones. Claro, él lo usó, es que Sansón era un instrumento y el Señor lo iba a utilizar, pero Sansón quería irse por él solo, como que si su fuerza era de él. O sea, era llevado a sus propios deseos. Exacto, tenía esas pasiones tenía dominio, juveniles, no tenía dominio esas propio. pasiones juveniles que dice Pablo, ¿no es cierto?, que le dice a Timoteo, Que evítala. evítalas. Deuteronomio 7, del 1 al 6. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti muchas naciones, el Eteo, el Gergeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las haya derrotado, y la destruirás del todo, no harás con ella alianza, ni tendrás de ella misericordia. No aparentarás con ella, no darás a tus hijas a sus hijos, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas si habéis de hacer con ellos sus altares, destruiréis y quebraréis sus estatuas, destruiréis su imagen de acera y quemaréis su escultura en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial más que todos los pueblos sobre la tierra. Amén. Ahí, ¿no es cierto?, lo que yo le decía, lo que Jehová le había mandado, que no se juntaran, no hicieran alianza, no le dieran sus hijas o sus hijos a los cananeos. Entonces aquí vemos en lo que iba, la palabra es bien clara, en lo que iba fallando Sansón. Aquí los textos están dando en la palabra todo lo que Sansón cayó. Y aquí le dijo el Señor que no se juntaran, pero ¿qué hizo Sansón? Se casó con una filistea. Primera de Timoteo 4:12, ¿qué dice? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. No por ser joven uno no puede hacer las cosas, porque muchas veces alguno igual se escuda, no, es que yo todavía soy joven y tengo que disfrutar y muchas cosas. Pero uno no debe como esconderse o sacar la vuelta en eso. Por eso dice, si no sé ejemplo de creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Como joven tenemos que andar en todas esas cosas. Pero ¿qué pasó con Sansón? Dejó todas esas cosas de lado y prefirió seguir sus propios deseos. Acá hay más. Como les digo, uno podría sacar muchos textos de lo que es Sansón. Tenemos Juan 15, del 4 al 5. Tenemos Primera de Juan 2:17. Tenemos Mateo 22, 37 al 38. Tenemos Mateo 6, 33. Romanos 8, 28 y Hebreos 12, del 1 al 2. Juan 15, 4, 5 dice Sí. así. Ya no. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también poco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Exacto. Y ahí vemos, como yo les decía, el corazón de Sansón se apartó de Dios. ¿Y qué nos dice Jesús? Que Él es la vid. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podemos hacer, separado de Dios nada podemos hacer. Por más que el Señor a usted le haya dado un don, por gracia, cosas, ¿no es cierto?, que le haya entregado, nosotros no somos nada sin Dios. Exacto. Yo me imagino a Adán, después de haber cometido, ¿no es cierto?, el error, cómo se debe haber sentido. Porque imagínese, usted conoce, supongamos los que han llegado del mundo, conocen el sufrimiento, el vacío que se siente estando afuera. Imagínense Adán estando en la misma presencia de Dios, haber salido de ahí, lo echaron porque ya no podía estar en el paraíso, ¿no es cierto?, en el jardín. Él lo veía cara a cara. Lo veía cara a cara, hablaba con Dios, le decía Padre o cosas así. Haber salido de ahí es lo mismo, que si nosotros no tenemos a Dios primeramente y lo dejamos a Él actuar, sin Él nada podemos hacer.
porque Él es la vida, Él es la vid. Sin Él nada somos. Nosotros somos simples seres humanos que dependemos de Él. Hay gente que dice, no, es que yo puedo con mis propias fuerzas. No, nosotros no podemos con nuestras propias fuerzas. Todo viene de Dios. ¿Qué dice Primera de Juan 2:17? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Como le pasó aquí, el mundo pasa y sus deseos. Sansón vio todos los deseos que podían haber, sus deseos de él, el mundo veía. Igual en una parte yo no me quise detener, pero hay una parte que igual dice que él hizo, cuando se casó, hizo fiesta. Y bebió, o sea, no dice bebió, pero hizo fiesta con los filisteos. Eso quiere decir que ahí también él bebió. ¿Y él qué no podía hacer? No podía beber. Entonces por eso dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que permanece, o el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Amén. Y Sansón no permaneció para siempre, murió joven. ¿Por qué? Porque desobedeció la voluntad de Dios. Porque la voluntad era que él se apartara y fuera un juez justo para que pudiera, ¿no es cierto?, juzgar y matar por los enemigos que tenían en ese entonces, que eran los filisteos. Mateo 22, del 37 al 38. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Amén. Era lo que yo les decía, que fue lo que dejó de lado Sansón, po. Su corazón se apartó y no amó al Señor primero, sino que amó a Dalila primero. Y por eso que el Señor lo abandonó, porque su corazón estaba con Dalila y no estaba con Dios. Y es lo que nosotros nunca debemos hacer, de poner en primer lugar otras cosas, en vez de que el Señor Jesús esté en primer lugar. Él es el que tiene que estar en primer lugar en toda nuestra vida. Por eso dice, no es digno de mí el que ama a padre o madre más que a mí. No está diciendo que usted no ame a sus padres, sino está diciendo que el primero que tiene que estar en nuestra vida es Jesús. Amén. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor le pudo haber dado una esposa a Sansón, ¿no es cierto? Si él le hubiera, Señor, me siento solo, Señor, usted me podría buscar una esposa, no sé, una esposa idónea dentro de las hijas de Israel, pero él no buscó primeramente el reino, él andaba por sus propias decisiones, por sus propias disque fuerzas, porque la fuerza era de Dios, no era de él. Pero él no buscó primeramente a Dios, entonces no vinieron las otras cosas añadidas. Entonces en eso erró Sansón. Romanos 8:28. 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Siempre nos gusta igual poner este texto, siempre lo ponen, pero ahí está la clave, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, hay que tener en primer lugar a Dios, amarlo, y ahí todas las cosas nos ayudarán a bien, porque Sansón dejó de lado a Dios y las cosas no le ayudaron. ¿Por qué? Porque él juró, me voy a levantar y aquí voy a golpear a todo y voy a hacer como siempre. ¿Qué pasó? Que como él ya no amaba, no tenía en su primer lugar a Dios, la fuerza se fue y Dios lo dejó. Hebreos 12, 1 y 2, un texto muy conocido. Dice, el título lleva puesto los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Aquí igual podemos ver otra cosa que Sansón tal vez hizo mal, que fue que como el Señor le había entregado algo, él corrió la carrera igual muy rápido, porque él igual tenía 20 años nomás. Entonces él pensó que con su juventud y con la fuerza que tenía, él iba a hacer lo máximo. Pero aquí nos dice que corramos la carrera con paciencia, que no podemos saltarnos etapas, que el Señor lo tenía tal vez para muchos más años a Sansón para poder ser juez, y él por su desobediencia estuvo solamente 20 años. Entonces, ¿por qué? Porque él dejó de tener los ojos puestos en Dios,
en Jesús, en el gran yo soy, en el admirable, como quiera llamarle, dejó de poner sus ojos y no puso sus ojos en una mujer que fue Dalila. Y también había hecho otras cosas que ya lo vimos, ¿no es cierto? Que había dejado todo lo que era la santidad que el Señor le estaba pidiendo. Y por eso que nos dice que nosotros lo principal que tenemos que tener son los ojos puestos en Jesús. Claro, en ninguna parte obedeció la palabra, porque cuando tomó el cuerpo muerto del león después de que lo había matado, en los días que pasó, la Biblia decía ahí leímos en Deuteronomio, ¿Del Nazaret? sí, Levítico, En Números. En Números. Número 6. y ahí decía lo que tenía que hacer. Él había tenido que haber ido a los sacerdotes. Claro, si él a lo limpiarse. tocó, hubiera tenido que ir a... Claro, pero él no obedecía la obedeció, palabra. porque sus ojos no estaban puestos en Dios. Claro. Y bueno, al final, después no sé si lo va a ver el final que tuvo. Sí, Sí. Ya. sí, porque fue lo principal que leímos en la, ¿cómo se dice? El texto base para comenzar, ¿no es cierto?, la predicación. Vimos la súplica que Sansón Le hace a Dios. le hace a Dios. Sí. Y dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego, le dice, solamente esta vez. Esta vez. Y ahí le está diciendo él con sus palabras que Dios es el que lo fortalecía, el Exacto. que le da la fuerza. Por eso, porque después de lo que le pasó, por eso yo lo invito a leer toda la historia, ¿no? Porque aquí le estamos dando Está pinceladas. en 16, 28 lo que leí. Exacto, está desde Jueces. Jueces 13. 13 hasta el 13 16. hasta el 16, es una historia no tan larga, pero ahí usted va a sacar más conclusiones todavía, porque él al final le pide al Señor que una última vez lo ayude. ¿Y qué pasó? Que el Señor después dice que mató mucho más de los que había matado en toda su vida. ¿Por qué? Porque el Señor iba a hacer cumplir el plan, porque el plan es de Dios, y como lo haga cumplir es cosa de Dios. Pero ¿qué pasó? Que tuvo que arrepentirse Sansón. Pero ¿qué pasaba? Sansón estaba ciego, estaba siendo encarcelado, estaba siendo víctima, como decirlo así, de burla de los demás, porque ellos estaban burlando. Por eso le digo que lean ahí todo lo que dice de la muerte de Sansón. Se estaban burlando de él, lo tenían como el bufón, riéndose así como, ya pues Sansón, ahora muéstranos tu fuerza, pues ahora golpéanos, pues. Pero ¿qué pasó? Es como ahora cuando el Señor nos entrega algo y nosotros cometemos pecado y nos olvidamos de Dios, volvemos atrás y viene el enemigo y se hace burla de ti. Y el único que te puede rescatar de eso es Jesús. Pero ¿cómo te puede rescatar? Si tú te postras delante de Él y le pides perdón. Porque Dios no es que se aleja porque Él se le antoje alejarse, no, Él se aleja porque tu corazón no está a Él en primer lugar. Y no cometamos los mismos errores que cometió Sansón. Y al final él le rogó al Señor, y como el Señor es misericordioso, lo escuchó. ¿Por qué? Porque debe haber tenido un corazón arrepentido, porque vio como lo que estaba pasando. Y le dio la última vez su fuerza. Y en el 36, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante toda su vida. Y que si hay algo que tenía el pueblo de Israel era lo que nace el devocional, que cuando el pueblo Moisés había hecho esa intercesión por Exacto. el pueblo, de que cuando el pueblo se humillaba, Dios los volvía a recoger. A recoger. Pero Y cuando ese tu Dios- corazón está humillado. Claro, Él lo hizo humillado. Si Dios no es que Él se aparte porque quiera así como castigarte, no, es porque uno es el que Por desobedece. eso la Biblia dice, porque abogado tenemos ahora cuando pecamos delante de Dios, dice hijito, quiere que dice Es que le que está hablando el hijo. a los hijos. Pero dice también que el que peca no deliberadamente quiere decir que aquellos que dicen, como eso que dicen salvo siempre, me voy a ir a un rato al mundo, o hay gente que está en el mundo haciendo un montón de cosas y dicen, no, No, pero si yo yo soy soy hijo de salvo. Dios y soy salvo. Pero resulta que aquí la Biblia está diciendo que el que no hace la voluntad de Dios, él se aparta. Exacto. Él se aparta. Y conlleva un castigo. Y si la muerte te conlleva- encontrara en ese momento, te vas perdido. Y los pecados al final de Sansón
hay una palabra, ¿cómo se dice? La palabra misma dice, lo que sembrare, Eso cosechará. Entonces él sembró eso, él no estaba haciendo la voluntad de Dios. Yo aquí le puse, el plan de Dios era librar a su pueblo de mano de los filisteos y se cumplió. Pero Sansón fracasó en su responsabilidad de tomar buenas decisiones, en virtud de su voto de nazareo a Jehová. Evitemos nosotros tomar malas decisiones, porque ahí yo lo puse, dice, en Efesios 2:10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero somos hechura de Él. Amén. Somos creados por Cristo. Nosotros no somos nada. Si Él no entrega algo, nosotros tenemos que ser responsables con eso. No podemos ser como Sansón y esperar que el Señor haga las cosas y nosotros no hacer nada. No, a nosotros, y el Señor, ¿y cuál es el manual que ahora nos deja? La palabra. A Sansón le dieron las estrictas recomendaciones porque en ese entonces no tenían la palabra como nosotros. Pero ahora nosotros tenemos la palabra. Y por eso no debemos tomar malas decisiones porque tenemos el mapa. Así que esa ha sido la palabra y espero que cada día el Señor le ayude. Le voy a pedir a mi papá que venga aquí para que le dé una oración por mis hermanos, ¿no es cierto?, que están enfermos, que están pasando dificultades. Sí, Tal vez igual oremos por ese pequeño que anda perdido ahí en Arauco. también, Pequeño Tomás. de también 3 tal años. vez algún hermano que en este momento quiera tomar malas decisiones. Que el Señor le toque su corazón y ponga a Jesús primeramente. Y como decía mi mamá, por ese pequeño que está perdido y por todas esas mamás igual que están pasando dificultades por sus hijos enfermos. Oh, que ore, por favor. Amén. Señor, te agradecemos en esta tarde por tu palabra, Dios eterno. Gracias, Dios, porque tu palabra es vida. Ella es la que nos nutre y nos puede guiar. Gracias, Dios mío, por tu amor tan grande. Te pedimos, Señor, que como iglesia, Dios mío, cada día nos ayude a sostenernos, Señor, en tus fundamentos. Tu palabra, Señor, nos habla de que nosotros tenemos tu espíritu. Y cuando hay algo que no está, Señor, acorde a lo que usted quiere, usted se retira, Señor. Somos tu templo, Dios mío, donde usted mora ahora. Ayúdanos a vivir una vida santa, consagrada, una vida en santidad, Dios mío. Te pedimos en esta tarde y oramos, Señor, por aquel pequeño que anda, Dios mío, perdido. Mira a esas madres, Señor. Mira a esos padres, Dios eterno, que están en la angustia. Señor, ¿a quién iremos? Decía el salmista. Si solo usted tiene palabra de vida. El salmista, Señor, iba al monte, Dios mío, y decía que su socorro venía de Jehová. Amén. Señor, y vamos en esta tarde a pedirte misericordia y vamos hasta el trono de la gracia para pedir misericordia, Dios mío, por aquellos que están enfermos y sean sanados, Señor. Conocemos, Señor, a través de tu palabra cuán grandes cosas has hecho en el ser humano, Señor, porque los miraste con misericordia. Oramos en esta tarde, Dios eterno, para que tu pueblo cada día se consagre, Señor, los consagremos y busquemos de tu presencia. Clamamos, Señor, y no cometamos los mismos errores, Señor, que cometió Sansón. Señor, ayúdanos a obedecerte. El grave problema, Señor, de nosotros los seres humanos es que nuestro corazón no lo hemos entregado al 100%. Y oramos para que cada día entreguemos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu al servicio de usted y haga conforme a su voluntad. Oramos, Señor, tu misericordia sea extendida por las naciones, por los pueblos, para que te puedan conocer al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pedimos tu ayuda en esta tarde, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Damos gracias por su palabra, damos gracias por la oración que ha hecho mi esposo, por los enfermos, por aquel pequeño que anda desaparecido, que esperemos que lo encuentren. En la esperanza yo creo que tiene que tener su familia, Dios haga su voluntad. También Dios bendiga a todos nuestros hermanos que están, como les decían delante, el agradecimiento de que están enfermos, en España, en México, hermanas que han estado con el COVID, ahí en México, otra familia, ahí en Argentina, se han muerto muchas personas, sobre todo hermanos, pastores, hay pastores enfermos,
Hay hermanas enfermas, hay familiares enfermos de nuestros hermanos, amigos de su congregación, y así, hermano, hay mucha dificultad, pero lo importante es que tenemos un Dios poderoso y gigante. Ese mismo Dios que estuvo ahí con Sansón es el mismo Dios que está con nosotros. Pero ahí estaba la palabra, ahí estaba la clave. Decía ahí en Romanos 8:28, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Por eso debemos amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Y seguir buscando. Hermano, todos fallamos. Todos cometemos errores y Dios lo sabe. ¿Usted cree que Dios no sabía que Sansón iba a cometer errores? Pero cuando él se humilló, estuvo presto para volverlo a fortalecer y llevárselo. Así que esa es nuestra esperanza, que muchas veces fallamos, pero nosotros no debe entrar el orgullo, la soberbia. Muchos de repente se sienten, pasa algo en la iglesia y se van inmediatamente y se apartan de Dios. Y la Biblia dice que somos como el perro. Así dice la palabra, somos como el perro. ¿Ha visto usted los perros que cuando ellos vomitan se vuelven a comer su vómito? Así Dios no habla en la Biblia. Suena fuerte. Decía Jesús, fuerte. Decía a los discípulos, fuerte tu palabra. ¿Quién podrá oírla? Pero así dice Dios, que somos como aquellos. ¿Qué quiere decir con esa palabra? Que muchas veces venimos a la casa de Dios, dejamos el pecado, pero cuando nos desobedecemos a Dios y nos dejamos de congregar, dejamos de buscar a Dios, Dios se aparta y volvemos y agarramos lo que habíamos dejado. Pero la Biblia dice que después es peor el estado del hombre, porque volvemos a ser peores. ¿O no lo ha visto usted? ¿No ha visto usted hermanos que han caído de la gracia? Después los ven cosas peores que cuando llegaron. Por eso Dios nos advierte con su palabra. Por eso vamos a cantarle a este Dios grande. ¡Cuán grande es Él! Ese es nuestro Dios. Vamos a cantar esta última alabanza en honor, en alabanza, en adoración a nuestro amado Dios. Y de ahí nos va a despedir Carlita de este servicio que hemos tenido en esta tarde. Señor mi Dios, nota la mayor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz, en los truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entonará canción. Cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial.
maravilloso Dios. Cuando contemplamos el cielo, la tierra, todo lo que tú has creado, Jesús, podemos ver tu grandeza, Dios amado. Cuando contemplo mi familia, veo tu grandeza, Señor. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino en una cruz, sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es, cuán grande es. Mi corazón entona la canción, cuán grande es, cuán grande es. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es, cuán grande es. Mi corazón entona la canción, cuán grande es, cuán grande es. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, y Jesús, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es, aleluya, cuán grande es. Mi corazón entona la canción, cuán grande es, cuán grande es. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza
y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es cuando el Señor me llame a su presencia, anuncia al cielo de Gracias por tu refrigerio. Gracias por la presencia, Jesús. Maravilloso Dios. cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es. Gracias Jesús, gracias Dios eterno, gracias por todo lo que tú has hecho, gracias por todo lo que tú harás, Señor, porque tú eres principio y tú eres fin de nuestra vida. No hay otro como tú, mi Jesús. Eres el alfa, eres la omega. No hay en ti ni principio, no hay fin. Eres Dios poderoso, gigante, temible, como decía Nehemías. Fuerte, celoso. Pero hay algo, Señor, que te aparta de nosotros. Es la desobediencia. Ayúdenos a ser obedientes a tu palabra, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, Jesús. Inclinamos nuestro rostro. Señor, te doy gracias por un día más de vida. También te agradezco por este culto, Padre Celestial. Gracias, por tu Jesús. palabra, Padre. Te oro por todos esos hermanos que de repente pueden tomar decisiones malas como lo hizo Sansón. También te oro por este video que va a ser visto por todos nuestros hermanos, Padre Celestial. Ahora te pido que nos levantes, que nos despida de este culto glorificando al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.